Más allá de la noticia, nada es lo que parece. Verdades ocultas, poder que se esconde, redes invisibles. Nada es casual. Esto es Más allá de la noticia. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrega de Más allá de la noticia, una producción de FEM Media y TLC HD. Hoy en nuestro capítulo número 8 ingresamos al corazón de una de las decisiones geopolíticas más determinantes y polémicas de este 2026 en materia de seguridad continental. El gobierno de Estados Unidos ha catalogado de forma oficial al Primer Comando Capital y al Comando Vermelho, las dos facciones criminales más grandes de Brasil, como organizaciones terroristas internacionales. Una medida que no solo redefine el tablero financiero y de inteligencia para Washington y Brasilia, sino que sacude de manera directa las fronteras de toda la región. En este programa conocemos más de estos dos grandes carcelarios, sus estrategias operativas y fundamentalmente la profunda persecución, el control territorial y el fuego cruzado que ya se vivió dentro del territorio boliviano. Quédense con nosotros porque hoy miramos más allá de la noticia. Para entender la magnitud de este decreto debemos mirar las repercusiones globales inmediatas. La inclusión en la lista de agrupaciones terroristas no es un mero formalismo, es la llave de operaciones transnacionales de inteligencia y asfixia financiera sin precedentes. Mientras líderes políticos debaten la soberanía de la medida en el tablero electoral de Brasilia, analistas internacionales advierten que las reglas del juego para el Cono Sur acaban de cambiar drásticamente. Iniciamos nuestro recorrido con el análisis del impacto global y las voces que marcan el pulso de esta alerta antiterrorista. El gancho global, la alerta antiterrorista. El tablero del crimen organizado en Sudamérica acaba de cambiar de forma radical. A partir de este mes, las dos organizaciones delictivas más grandes de Brasil, el Primer Comando Capital, PCC, y el Comando Vermelho, ingresan de manera oficial en la lista de organizaciones terroristas internacionales de los Estados Unidos. Esta medida, fundamentada bajo estrictas normativas federales de control, desata tensiones geopolíticas y eleva las alertas al máximo nivel en toda la región. Ele publicou numa rede social: o Primeiro Comando da Capital e o Comando Vermelho são duas das organizações criminosas mais violentas do Brasil. O alcance delas se estende por toda a nossa região e para dentro do nosso país. E anunciou: hoje designei essas organizações como organizações terroristas estrangeiras e terroristas globais especialmente designados. Marco Rubio concluiu: o governo Trump continuará usando todas as ferramentas disponíveis para proteger nossos interesses de segurança nacional e negar financiamento y recursos a narcoterroristas. El giro político detrás de esta declaratoria responde a una estrategia internacional de asfixia financiera. Tras sucesivas reuniones bilaterales e impulsos políticos en Washington, el gobierno norteamericano asume que estas redes ya no representan simples amenazas locales, sino estructuras transnacionales con capacidad de desestabilizar gobiernos en el Cono Sur. El presidente y candidato presidencial Luis Ignacio Lula da Silva rechazó la medida de Estados Unidos, pero su contrincante político Eduardo Bolsonaro, hijo de Jair Bolsonaro, dice que el PCC y el Comando Vermelho podrán ser combatidos como Bin Laden lo fue, tras ser designados como terroristas. Só acabou de sair a designação do Comando Vermelho e do PCC como grupos narcoterroristas. Assim, vai ficar muito mais difícil deles fazerem as suas movimentações financeiras. Eles vão poder ser combatidos igual o Bin Laden era, ou seja, qualquer atividade deles fora do país, como por exemplo, no Paraguai, na Colômbia, na Bolívia, no Peru, nos grandes produtores de cocaína, eles vão sofrer o combate não só do DEA, mais intenso, mas também das Forças Armadas Americanas. Esse é um grande dia para todos aqueles que sofrem na mão desses bandidos. E aqui o meu sincero agradecimento ao presidente Donald Trump
bem como ao secretário de Estado Marco Rubio e ao vice-presidente Gili Vance, extensível, com certeza, né, também para o Derian Biri e para o Christopher Landau, que são pessoas-chave dentro da administração Trump e contribuíram para que essa decisão fosse tomada. Muito obrigado. E a depender de nós, em 2027, o presidente Flávio Bolsonaro vai poder fazer muito, mas muito mais pela segurança pública de todos nós que sofremos na mão desses bandidos. Um abraço, fique com Deus. Con la llegada de Donald Trump a la presidencia en 2025, Estados Unidos empezó a designar como terroristas a bandas criminales como los carteles mexicanos de Sinaloa, Jalisco, Nueva Generación o Los Soles o el Tren de Aragua en Venezuela. Es una organización criminal venezolana que nació en una prisión, en una cárcel en Venezuela, en la cárcel de Tocorón. Esta organización comenzó a operar bajo ese nombre aproximadamente en 2014 y comenzó a fortalecerse dentro de la prisión. Esa designación permite a Juicios Washington extender todo tipo de operaciones policiales, de inteligencia y contrainsurgencia a los líderes de esa banda y a sus intereses en todo el mundo. Aunque compartieron un origen común tras las reglas de los penales brasileños, el PCC y el Comando Vermelho han evolucionado en dos direcciones completamente opuestas, convirtiéndose en fenómenos de estudio criminal distintos. ¿Cómo funciona una corporación delictiva silenciosa orientada al lavado y a la logística portuaria frente a una confederación de guerrillas urbanas y rurales fuertemente armadas? En el siguiente bloque desglosamos las abismales diferencias operativas de estos dos colosos y la lectura que desde la región hacen los ministros de seguridad. Dos modelos criminales, corporación versus guerrilla urbana. Para comprender las dimensiones de esta amenaza es indispensable analizar la anatomía de estos dos colosos de origen carcelario. Origen. Primer Comando da Capital, PCC. Nació en 1993 en la cárcel de Taboaté, Sao Paulo. Nace tras la masacre de Carandiru. Origen. Comando Vermelho, BC. Nació en 1979 en la cárcel de Ilha Grande, Río de Janeiro. Alianza entre presos comunes y guerrilleros de izquierda. Líder histórico, Marcos Williams Hervas Camacho, alias Marcola. Líder histórico, Fernandinho Beira Mar, Marcinho BP. Modelo de negocio. El partido funciona como una corporación multinacional o mafia, franquicias, códigos estrictos, menos ruidoso. Modelo de negocio. Estructura descentralizada. Funciona como una federación de favelas, frentes, con líderes locales autónomos. Estilo operativo. Prefiere la corrupción, el lavado de dinero y los negocios silenciosos. Controla el puerto de Santos. Estilo operativo. Altamente militarizado. Control territorial visible de favelas y guerra de guerrillas urbanas. Presencia. Domina Sao Paulo por completo y tiene rutas en toda Sudamérica, Europa y África. Presencia. Domina gran parte de Río de Janeiro y está expandido agresivamente hacia el norte y noreste, Amazonía. Al aplicar una ley de terrorismo, las condenas son mayores, las responsabilidades son mayores y naturalmente el margen de cooperación internacional también, ¿verdad? Porque hay un trabajo coordinado en la región. Y en el caso del PCC y el Comando Vermelho, esto tiene mucho sentido. Ayer justamente en el marco del Mercosur firmamos 4 acuerdos con nuestro colega del Brasil, que se llama Wellington. Es un excelente ex fiscal que tuvo casi 30 años en la profesión. Es un hombre relativamente joven. Y se firmó, por ejemplo, el tema del comando bipartito para el futuro puente Carmelo Peralta Puerto Mutiño, que pasará mucha
mucha mercadería, mucho comercio, pero obviamente pueden pasar también por ahí armas, drogas, trata de niños, trata de mujeres y todo lo que tiene que ver con armas. No te olvides que la operación Dacobo, que en alguna medida estuvo con problemas graves de corrupción dentro de nuestras propias fuerzas policiales y militares, llegó a generar miles de armas importadas, entre comillas, legalmente por Paraguay, cruzaron por la frontera seca de Brasil y aparecieron en las favelas de Río y San Paulo, ¿verdad? Entonces, el crimen transnacional no tiene fronteras. Pero la guerra de Brasil no se queda en Brasil. Bolivia se ha convertido en el epicentro estratégico para ambas organizaciones. Nuestro país no solo es un productor clave de hoja de coca excedentaria, sino el puente de tránsito aéreo y terrestre más codiciado. El PCC y el Comando Vermelho ya no solo compran la mercancía, han instalado emisarios estables en Santa Cruz y Beni, controlando laboratorios de cristalización directamente en territorio boliviano para garantizar el flujo hacia los puertos del Atlántico. Es momento de poner la lupa sobre nuestra realidad nacional. La ruptura de los pactos de paz entre estas facciones de Brasil han trasladado sus intereses económicos e inversiones de capital directamente hacia Bolivia. Nuestra posición geográfica estratégica y la disponibilidad de hoja de coca sedentaria han transformado al país en el puente aéreo y terrestre más codiciado de la región, propiciando el asentamiento de emisarios estables encargados de la pureza en laboratorios de cristalización. Escuchemos el reporte oficial de las autoridades sobre este crítico factor de infiltración. El factor Bolivia, el puente de la cocaína excedentaria. Esta disputa continental ha encontrado un epicentro crítico fuera de las fronteras brasileñas, el territorio boliviano, debido a su ubicación geopolítica y a la presencia de zonas productoras con excedentes de hoja de coca. Bolivia se ha consolidado como el puente de tránsito y refinanciamiento más codiciado de la región. El PCC y el Comando Vermelho ya no se limitan a ser simples compradores externos de pasta base, ahora actúan como inversionistas de capital en territorio nacional. El CB, Comando Vermelho y el primer comando de la capital PCC son organizaciones declaradas terroristas en Estados Unidos. ¿Qué significa esto para Bolivia? Significa algo que Bolivia no puede ignorar, que el crimen transnacional ya no puede ser visto solamente como un tema de incautación de droga o como un problema policial, sino más bien que se debe tener en cuenta de que amenaza a la seguridad de los estados, en este caso de Estados Unidos, y que por lo tanto a partir de ahora va a tener una mayor presión en ámbitos de migración, diplomacia, financiera, ¿no? Y en la parte de logística y en todo lo que es el golpe en el trabajo que se hace. Diversas investigaciones de inteligencia confirman el asentamiento de emisarios estables en regiones clave como el departamento de Santa Cruz y el Beni. Estos delegados supervisan laboratorios de cristalización de alta base de cocaína instalados en zonas de difícil acceso, garantizando que el producto cumpla con los estándares internacionales exigidos antes de ser trasladados a los centros de acopio del Atlántico. Bolivia tiene instalada estas dos organizaciones. Recientemente usted está mostrando imágenes de una persona que es de la estructura criminal del PCC, Gerson Palermo, que fue expulsado del país. Bolivia ha sido refugio, es refugio de narcotraficantes, están operando acá, operaban con Marcet también, el CB y el PCC principalmente. Entonces aquellas estructuras que orbitaban, que le permitían una impunidad, que trabajaban con precursores, con lavado de dinero, inmobiliarias, los bancos, que podrían haberle dado permiso a este tipo de situaciones, van a ser mejor controlados, ¿no? Van a tener una mayor presión de la cooperación para que estas organizaciones ya no se las busque solamente por un tema policial o de droga, como decía inicialmente, sino con un impacto más fuerte, ¿no? Cancelando visas, cancelando permisos, cancelando una serie de ventajas que podrían tener en Estados Unidos. Las consecuencias más dolorosas y visibles de esta expansión se viven en nuestras áreas rurales e intermedias.
Localidades fronterizas como San Matías, Puerto Suárez o Cobija se encuentran bajo el asedio constante de una violencia importada donde el sicariato y los ajustes de cuenta pretenden dictar la ley. El control de pistas de aterrizaje clandestinas y la inmensa porosidad de miles de kilómetros de frontera en común representan hoy el desafío más complejo para el Estado, bajo un entorno donde el temor intenta silenciar a las poblaciones locales. Analistas y expertos en seguridad nos muestran la radiografía de estas fronteras sangrientas. Fronteras sangrientas, el control territorial. El traslado de esta guerra de facciones ha roto la paz de las poblaciones rurales fronterizas. Localidades como San Matías, Puerto Suárez y Cobija conviven hoy bajo el yugo de una violencia importada. La disolución de los antiguos pactos de no agresión entre el PCC y el CB en Brasil ha provocado que los ajustes de cuentas, las disputas por el uso de pistas de aterrizaje clandestinos y el control de rutas locales se dirijan mediante el uso de sicariato en el lado boliviano. Veces que estaban de la mano o abrazados con narcotraficantes, ¿no es cierto? Hemos tenido a este tipo de personas que al mismo tiempo de ser jueces o magistrados, pues compartían con esta gente del crimen organizado. Entonces no nos debe llamar mucho la atención porque este es el resultado de lo que Bolivia o el gobierno de Bolivia ha sembrado en los últimos 20 años. En los últimos 20 años hemos convivido con el narcotráfico, hemos convivido con la corrupción y estos son los resultados. Mientras no haya una señal de cambio en el sistema de justicia, mientras no existan jueces decentes que condenen a los culpables, a los corruptos, a los narcotraficantes, que no liberen a los narcos, ¿no es cierto? Todos los días se liberan a narcotraficantes y últimamente tenemos a ese piloto que ha tenido un accidente en La Paz. El principal obstáculo para las autoridades radica en la inmensa extensión de la frontera común y en la imposición de un silencioso código de temor que impera entre la población local, temerosa de represalias de carácter armado. Las facciones aprovechan estas vulnerabilidades geográficas e institucionales para movilizar a sus cuadros operativos mediante el uso de identidades falsas, desafiando de manera directa el control de los organismos de seguridad vial y migratoria. Lamentablemente el narcotráfico, como les decía, viene de la mano del sicariato. Hoy en día tenemos cualquier cantidad de sicarios alojados en Bolivia. Grupos como el PCC, Comando Bello, el Tren de Aragua, entre otros grupos, se alojan ¿dónde? Donde no hay presencia internacional y donde no tienen los medios necesarios para poder agarrarlos. Y ojalá hoy en día, con la ayuda de estos países que nos están brindando su mano, pues lógicamente se luche contra el narcotráfico y contra el sicariato en Bolivia. Llegamos al punto de inflexión. Ante la asfixia económica internacional que se avecina y unas fronteras cada vez más calientes, las respuestas aisladas o puramente locales resultan insuficientes ante estructuras criminales que administran recursos multimillonarios. Bolivia se encuentra ante la tarea impostergable de robustecer sus controles aéreos y su inteligencia financiera para evitar quedar expuesta. Cerramos nuestro análisis evaluando los caminos institucionales y jurídicos que restan para evitar quedar atrapados en este fuego cruzado regional. El desenlace, cooperación regional o fuego cruzado. Frente al endurecimiento de las medidas punitivas de carácter internacional y la inminente presión económica impuesta desde el hemisferio norte, la región se encuentra en una encrucijada determinante. Bolivia se enfrenta a la impostergable tarea de robustecer de forma inmediata sus unidades de inteligencia financiera y los controles efectivos sobre su espacio aéreo soberano, evitando quedar expuesto como una zona de retaguardia para el lavado de activos criminales. Bueno, Bolivia es parte de este análisis y muy importante además porque Bolivia tiene presencia del PCC y del CB, Comando Vermelo, principalmente en Santa Cruz y trabajando en todo lo que es el trópico de Cochabamba a través de las redes criminales. Hemos visto nosotros recientemente expulsiones
de personas como Palermo, como Douglas de Acevedo, que pertenecían al PCC y también del Comando de Vermelho, otras personalidades, que han venido incluso los brasileños en aviones a llevárselo. Esto implica realmente de que ya no van a ser solamente sujetos a un análisis o a un escrutinio de antidrogas, sino también van a ser con mayor firmeza trabajados por la DEA y por organizaciones de Estados Unidos para ver quiénes estaban alrededor de ellos. Me refiero específicamente a aquellos que le daban una especie de impunidad o aquellos que trabajaban con sustancias controladas, con precursores o en la parte financiera. Entonces, todas estas organizaciones que han estado apoyando al PCC y al Comando Vermelho, a partir de ahora van a tener realmente una mira mucho más fuerte por parte de las organizaciones de Estados Unidos a nivel internacional. La envergadura de estas organizaciones criminales demuestra que las respuestas de carácter puramente local o aisladas son insuficientes para frenar estructuras que administran recursos multimillonarios. La implicancia es que Estados Unidos va a poder utilizar medidas más fuertes de persecución hacia el PCC y el Comando Vermelho, porque pasan de una organización criminal a organizaciones terroristas. Y a nivel Bolivia tiene una gran repercusión porque el PCC y el Comando Vermelho actúan obteniendo drogas desde Bolivia. Ellos son los fornecedores de Europa, ¿no? Vía África hasta entregar a la Andertaga, pero obtienen la droga desde Bolivia. El 90% de la droga sale por los puertos brasileros. No podemos olvidarnos de que ya la DEA también oficialmente está en Bolivia, ¿no? Y bueno, entonces esa política de 20 años de nacionalización de la lucha contra el crimen, ¿no? Habrá acabado y volveremos a lo que había cuando estaba la DEA en Bolivia. Con la presión de las sanciones de Washington y unas fronteras cada vez más calientes, Bolivia enfrenta un dilema crítico: fortalecer de manera urgente su inteligencia financiera y el control de su espacio aéreo, o quedar atrapado en el fuego cruzado de dos corporaciones criminales que facturan miles de millones de dólares. La respuesta no puede ser solo local. Exige una estrategia regional coordinada. ¿Estamos a tiempo de frenar el avance de estos gigantes? El avance del primer Comando Capital y del Comando Vermelho en el Cono Sur demuestra con claridad que el crimen organizado ya no reconoce fronteras ni soberanías tradicionales. Para Bolivia el reto de este 2026 no es menor. Exige una estrategia multilateral real, un control estricto de nuestro espacio aéreo y el fortalecimiento urgente de los mecanismos institucionales antes de que el tejido social de nuestras fronteras termine de desgastarse. La pregunta queda abierta para todos ustedes. ¿Estamos como región verdaderamente a tiempo de frenar el avance de estos gigantes? Dejen sus opiniones, recuerden suscribirse a nuestro canal y activar la campana de notificaciones para seguir analizando los temas que definen nuestra realidad. Nos encontramos en la próxima entrega para seguir mirando más allá de la noticia. Hasta la próxima.